María Jamardo, hoy sueltas un bombazo en el debate. Te he visto una nota desde primera hora de la mañana en la que dices que la nueva directora del CNI está en la picota. Bueno, sigue investigada por la juez que rastrea las presuntas irregularidades cometidas por los miembros de la SEPI, de la que ella formaba parte en el Consejo de Administración, para la concesión de esa polémica ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana Plus Ultra. El pasado mes de febrero, la Fiscalía y la Abogacía, que ya lo habían intentado en otra ocasión, solicitaban a la magistrada Esperanza Collazos que archivase con sobreseimiento libre estas pesquisas, pero la realidad es que, lejos de hacerlo, la magistrada ha querido seguir investigando y, por lo tanto, ha mantenido la condición de imputados de esos 15 altos cargos del Gobierno, entre los que se encuentra la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia. En este embrollo, en el de Plus Ultra, ¿quiénes más están? ¿Sigue Ábalos? ¿Hay otros cargos importantes, además de la nueva directora del CNI? Bueno, a este caso al que yo me refiero afecta al Consejo de Administración, con lo cual no hay cargos políticos directamente imputados, sino que se refiere a altos cargos del Estado, en este caso la Secretaria de Estado de Defensa, que era el cargo que ocupaba la señora Esperanza Casteleira cuando se produjeron tanto la concesión como esas imputaciones. Hay varios miembros de la SEPI que están con ella, el resto en realidad, y corresponde a distintos secretarios de distintas secretarías y de distintos ministerios, algún director general y, por supuesto, al director y a la directora, en este caso, y al vicedirector o vicepresidente de la SEPI. Son 15 en total y también es en el marco de la causa en el que se ha producido ese careo que han tenido que repetir los peritos para aclarar si, como apuntan las acusaciones, efectivamente esta compañía estaba en quiebra en diciembre de 2019, lo que hubiera imposibilitado por los requisitos que se exigen para tener acceso a estas inyecciones de dinero público, no estar en causa de disolución, y por lo tanto en esto es en lo que está ahora mismo la magistrada, que no ha citado, por otra parte, a declarar a ninguno de los imputados todavía. En tu opinión, ¿este asunto del CNI, este embrollo del CNI, está finiquitado? ¿Es una muesca más en la cacha del revólver de Pedro Sánchez? ¿O va a quedar todavía recorrido en el asunto? Me refiero a la jugada contra la anterior directora, el nombramiento de esta mujer, las declaraciones de la ministra, por cierto, bastante ridículas, eso de que no hay, me parece que ha dicho, es una sustitución en lugar de una dimisión. ¿Tú crees que es un asunto cerrado o tiene recorrido? Bueno, vamos a ver, hay muchas derivadas aquí, además se han producido cambios muy rápidos en muy poco tiempo. Ha sorprendido muchísimo el cambio de actitud de Margarita Robles, que defendió a ultranza en el Parlamento, casi en solitario, porque ni siquiera el presidente del Gobierno la arropó, pero tampoco sus compañeros, la valía y el buen hacer de la predecesora del actual titular de Pero Inteligencia. perdona que te interrumpa, habrá sorprendido a algunos. Yo no conozco un solo caso dentro del PSOE, y lo he hablado contigo en otras ocasiones, un solo caso, un solo presidente autonómico, ni en los Paje, ni los Lambán, ni los Vara, un solo ministro, y no voy a empezar por Marlaska, que jamás, cuando su puesto estaba en cuestión, se haya atrevido a discrepar de Sánchez. Aquí se han comido los indultos a los golpistas, los abrazos a los proetarras. Oye, ¿qué es una directora del CNI frente a todo eso? Yo te digo, yo personalmente estaba seguro de que Margarita Robles se la tragaba doblada. Bueno, yo tenía mis dudas, pero por el hecho de que, como ella había defendido con tanta intensidad el puesto de Paz Esteban, la salida de Paz Esteban, en el fondo, en esa pugna que en realidad subyace a todo esto, que es ese intento, ¿no?, de predominancia entre Bolaños y Margarita Robles, el pulso Margarita Robles lo había
librado con Félix Bolaños, que fue quien desató todo este entuerto, apostando por la continuidad de Paz Esteban. Y entonces la salida de Paz Esteban para mí era o significaba automáticamente la salida de Margarita Robles, porque efectivamente cuando tú defiendes con tanto énfasis a una directora del CNI, además defiendes la legalidad de todo lo que ha ocurrido bajo su mandato y además como ministra de Defensa estás al tanto de todas las cosas que ocurren en ese consejo, en esas reuniones confidenciales que mantienen los miembros de la inteligencia española, entre otras cosas porque hay algo que hay que repetir constantemente, y es que en el caso del espionaje a los separatistas, quien marca este espionaje es el propio gobierno, que todos los años, en el mes de enero, facilita al Centro Nacional de Inteligencia una orden sobre las cuestiones estratégicas que tiene que investigar para el Ejecutivo, en temas de política interior y en temas de política exterior, precisamente para protegerse de sus enemigos, lo que es inaudito, aunque no sorprendente, porque ya Sánchez nos tiene acostumbrados a esto y lo que vendrá en esta descomposición a la que asistimos del régimen sanchista, desde luego es el hecho de que quien tendría que estar pidiendo explicaciones a los enemigos del Estado por serlo, en realidad lo que hace es contentarlos entregando la cabeza de altas funcionarias del Estado, perfectamente capacitadas, funcionarias de carrera que llevaban 40 años al servicio del Estado español. Y aquí es donde se está viendo, yo creo efectivamente, que el gobierno es una cosa y el Estado otra muy distinta, y que el plan de este gobierno pasa por desmoronar al Estado atacando a sus instituciones y atacándolas gravemente. Sánchez se hizo con el control de la Fiscalía, ataca constantemente porque cercena las competencias del Poder Judicial, permite las críticas a los jueces desde el punto de vista de lo personal y sobre la ideología de los jueces, poniendo en cuestión su labor al frente de las instituciones, ataca y ningunea la monarquía porque la somete a una especie de juicio popular del que debería estar exenta, entre otras cosas porque la jefatura del Estado no tiene carácter político y sobre todo porque no depende del presidente del gobierno, y además porque es la mejor valorada por los ciudadanos siempre en todas las encuestas, y ahora ha consumado ese apoderamiento, ese control del CNI, y la próxima parada, desde luego, será el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente la renovación en el mes de junio. Oye, para concluir, entre la anterior directora del CNI, a la que miembros relevantes de la oposición, Espinosa de los Monteros en concreto, yo a él se lo oí, describían como una persona, no sé si apolítica, pero al margen de la batalla política. Y la nueva directora, ¿hay diferencias sustanciales? ¿Es la nueva un miembro del PSOE, un submarino del PSOE, una política? ¿O prima más, en el caso de la nueva directora del CNI, su condición de antigua, iba a decir, agente o funcionaria del CNI? Y del CSIC, por cierto. Pues en el caso de Paz Esteban, como si todas las cuestiones que afectan a la inteligencia de un Estado, ha primado la discreción. Realmente poco se ha sabido de ella, salvo cuando se conoció su nombre, porque sucedía a su predecesor Félix Sanz. Y poco se ha sabido de ella en todo este tiempo, en el que su labor evidentemente pasa en gran medida por ser una persona en tercera o cuarta línea para efectivamente no dar protagonismo a las cuestiones que son secretos de Estado y que están además protegidas por la ley de secretos de Estado, porque nos va a todos la vida en ello, y sobre todo porque no podemos olvidar que aquí en España estamos todavía en alerta terrorista 4 agravada. Que es que hay cosas que se nos olvidan porque el día a día y la propaganda del gobierno nos pone el dedo en la luna para taparla, pero la luna sigue estando detrás y la realidad sigue siendo la que es. Y nos olvidamos muy rápidamente de cuáles son nuestras circunstancias y de dónde estamos y a dónde queremos ir, si es que sabemos a dónde queremos ir. En el caso de la nueva directora del CNI, desde luego es persona de confianza de Margarita Robles. Ha sido jefa de gabinete de la ministra de Defensa, y desde luego su perfil, con independencia de que su formación sea la adecuada para el cargo, que yo no lo pongo en cuestión, desde luego roza una afinidad que no tenía Paz Esteban, y precisamente se consuma ese control haciendo perder entidad a la cúpula militar en esa especie de dirección
técnica, que es la que debe primar en los servicios de inteligencia, por una dirección que yo no digo que sea menos técnica, pero que desde luego adquiere otras consideraciones y otras connotaciones.